Buen día, aquí tratando de bajar e integrar información de la forma más sencilla posible y como siempre en base a mi nivel de conciencia actual. Hoy trataremos de explicar un poco más con respecto a las emociones y la importancia de su equilibrio en cada uno de nosotros. Como todos sabemos, nosotros tenemos un cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, y estos están entrelazados unos con otros. ¿Por qué? Porque sin la mente el cuerpo físico no funciona adecuadamente. He ahí las alteraciones mentales que hay, y aunque el cuerpo físico esté normal, no se relaciona adecuadamente con el entorno y se ven en esa serie de interacciones deformes o no adecuadas dentro de la sociedad por parte de este tipo de personas. Recuerden que cada una de las almas de este planeta están en su propio periodo evolutivo e individual, y eso es por libre albedrío en base al bloqueo o a la experiencia o a esa, ¿cómo le diría? Samsara que tiene cada uno de nosotros. Y no es menos importante que el otro que va caminando por otra situación. Y eso debe ser respetado por todos y cada uno de nosotros. Aún así, también tiene que ser informada de una manera un poquito más completa por qué estamos en cada uno de estos peldaños de escalera y el significado que tiene el hecho de que cada etapa que cada uno de nosotros cursamos es perfecta como parte de nuestro periodo evolutivo y no se le resta importancia. Ahora bien, continuando con lo que anteriormente les estaba explicando, nuestros cuerpos están interconectados unos con otros para que vayan funcionando. Si cada alma tiene un periodo evolutivo individual, como cada planeta tiene su periodo evolutivo, como cada dimensión tiene su periodo evolutivo y como cada universo tiene su periodo evolutivo y como cada cosmos tiene su periodo evolutivo, pues bien, es perfecto como es y en sí mismo. Todos tenemos una parte interna en la que tenemos que trabajar porque tiene una importancia para que este organismo físico que nosotros manejamos trabaje adecuadamente. Tenemos que equilibrar cada una de estas partes, nuestra física, mental, emocional y espiritual, para que podamos funcionar adecuadamente nosotros y podamos abrir esa cantidad de herramientas que tenemos nosotros para poder perfeccionarnos aquí. La mente, cuando está correctamente equilibrada, hace que funcione mejor el medio físico, porque esto hace que nosotros aprendamos a cómo cuidarlo, a cómo sanarlo, a cómo interaccionar en el medio ambiente, a cómo estabilizarlo en este medio ambiente. Y lo emocional nos ayuda para que nosotros podamos guiarnos dentro de este juego avatárico. Lo espiritual es nuestro alimento para que podamos seguir viviendo aquí, porque es la chispa divina que está en cada uno de nosotros. Cuando nosotros evolucionamos, evocamos algo que ya tenemos dentro y empezamos a rebobinar. O sea, empezamos a trabajar en nosotros mismos para autodescubrirnos, autosanarnos
y auto entendernos, comprendernos o conocernos como sea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inconscientes de la importancia que tiene cada uno de estos cuerpos, pero cuando somos conscientes, empezamos a trabajar en esos dones o herramientas que nosotros tenemos dentro de nosotros, que no es necesario buscar afuera porque primero tenemos que buscar adentro, equilibrarnos, armonizarnos, estabilizarnos internamente para que podamos estabilizar externamente lo que vemos, porque como todo el entorno es un espejo de lo que podemos, debemos, queremos o necesitamos hacer para poder estabilizarnos internamente. Cuando nosotros nos estabilizamos internamente, empezamos a estabilizar externamente todos estos fractales que nosotros tenemos. O con las emociones que nos identificamos, porque después de todo son parte de nosotros que tenemos que empezar a arreglar. Y si arreglamos esto interno, empezamos a arreglar eso externo. Es como si no hubiera nada, pero al mismo tiempo está todo, porque dentro de esta creación que nosotros tenemos, nosotros mismos creamos y somos responsables de esa creación, porque todas las decisiones que nosotros tomamos son responsabilidad de nosotros, y lo que tenemos actualmente en esta vida, en toda la representación que tenemos, nuestro medio físico, familia, trabajo y todas las situaciones que se dan como medio de experiencia, son responsabilidad de nosotros mismos. Entonces empezamos a trabajar internamente, empezamos a sanar y empezamos a darnos cuenta que si tenemos una mente tranquila, relajada, positiva, empezamos a trabajar en un cuerpo que está estabilizado, armonizado, lo ejercitamos, lo alimentamos bien, lo hacemos que ese metabolismo empiece a trabajar, también hacemos que las emociones, que son nuestra brújula, nuestras armas, son nuestras herramientas, son nuestros dones mágicos, empiecen a darnos esa información que nosotros necesitamos para empezar a guiarnos en este entorno. Entonces todo está entrelazado. Nuestro espíritu se alimenta de los sentimientos cuando ya son más complejos. Nuestras emociones se estabilizan y se vuelven un poquito más complejas y más agradables para que nosotros empecemos a pensar cosas agradables, y nuestro cuerpo se empieza a armonizar, ya que todo está interrelacionado. Esa evolución se va dando por medio del perfeccionamiento que tenemos individualmente, no por necesidad, no porque debo hacerlo, sino porque por sí mismo se va activando cada una de las cosas que nosotros empezamos a hacer por decisión propia y por libre albedrío. Cada cierto tiempo, si hay un flash solar o un desprendimiento de energías, esas energías, como ya lo expliqué anteriormente, tienen diferentes colores, y en dependencia de las cargas o el aura, como tú la tengas, empiezas a captar esos fotones y empiezan a dosar, porque tú los atraes, eres un magneto electromagnético, atraes esas energías con las cuales concuerdas tú, y empiezas a sobrecargar el sistema. ¿Por qué? Porque es inconsciente cuando tú no lo trabajas, y esas energías empiezan a llegar a esta representación planetaria, entonces tú empiezas a coger lo que ya estás acostumbrado y se sobrecarga el sistema. Se abren porciones que tienen que abrirse para ser vistas y para ser desbloqueadas, y si tú no tienes un buen control emocional o no puedes leer tu cuerpo, entender lo que te está expresando para que tú puedas solucionarlo, pues hay una sobrecarga de ese sistema, y ese sistema puede dejar de funcionar o empezar a funcionar defectuosamente. Es como una maquinaria. Por ejemplo, si tú tienes un bloqueo a nivel de hígado, por decirlo así, o a nivel de pulmón, que tienes
unas experiencias que trabajar en esta reencarnación y que esas tienen, por ejemplo, un paciente que tiene un problema a nivel pulmonar o a nivel hepático o a nivel de páncreas o a nivel de sangre o a nivel de huesos. Si tú tienes ese bloqueo ya de por sí y viene una carga energética, tú empiezas a trabajar ese inconsciente, pues esa carga, ese bloqueo se va disminuyendo y cuando llegan esas cargas, pues aunque tú sientas esos malestares o antes tú sientes la sobrecarga, puedes tratarla. Hay personas que no van a poder tratar esa sobrecarga y se van a bloquear más, o sea, se va a hacer más fuerte esa experiencia con la que tienes que trabajar. Y al hacerse más fuerte, pues una puede distorsionarse más o otra puede partir. Esto está en dependencia de la fortaleza interna que tengas para aguantar esa carga energética. Esto también conlleva el hecho de que si tú trabajas internamente y te vas desbloqueando internamente, vas quitando esas energías y vas dejando que fluya nuestras aguas internas, porque ya como anteriormente tú sabes, nosotros tenemos un 70% de agua. Es lógico que ese 70% de agua se comporte como el mar, se comporte como un río, porque estamos ¿cómo le diría? Estamos también influenciados con los cambios de la luna, como la menstruación, como los ríos, los mares, eh, el ambiente, las lluvias, todo eso está influenciado. Entonces, como están influenciadas las estaciones por medio de los cambios climáticos que se producen en este planeta, que es un ser vivo. Pues lo mismo pasa con nosotros. Tú sabes que tienes un cuerpo físico, pero también sabes que tienes un cuerpo mental, porque tú piensas, aunque tú no ves los pensamientos, los tienes dentro. Y estos pensamientos pueden estar muy bien alineados o estabilizados o pueden revolotear y tú solo escuchar una plática de uno, de otro, de aquí y de allá, porque he escuchado, hay personas que me dicen que usted no me puede creer, doctora, pero yo escucho que me están hablando y me están diciendo las cosas. Yo siempre les pregunto, ¿y tú les contestas a esto, a estos pensamientos? ¿Les preguntas por qué te muestran eso o por qué te dicen eso? El 100% de las personas se queda pensando y dicen, no, porque yo solo los escucho, pero si lo escuchas les puedes hablar tú, sí, porque si tú los escuchas adentro de tu cabeza, pero los escuchas, quiere decir que tú les puedes hablar y preguntar por qué estás diciendo eso, o si están mostrándote algo que tú tienes que aprender, algo que tú tienes que afrontar, algo que tú tienes que resolver en tu vida para que esto vaya cediendo. Recuerdo también que a veces cuando sucede algo yo me pongo a pensar y a rememorar ese tipo de situación que se dio, situación X, alguna discusión o algún altercado con alguno de mis pacientes que no pude resolver en ese determinado momento, que lo resolví de una manera un poquito más fuerte para poder estabilizarlo y que a veces mi mente se queda pensando en lo que sucedió. Pero yo siempre pregunto, ¿me vas a servir con esto o no me vas a servir? Porque la experiencia ya pasó, ya es pasado. Lo que puedo hacer es rebobinar esta situación para ver si en algún determinado momento puedo hacerlo mejor de lo que ya lo hice. Es como un repaso para ver si la próxima vez que sucede tengo más armas emocionales para poder resolverlo de otra manera y un poquito mejor, porque eso puede darme una experiencia a mí para que después, posteriormente, cuando suceda, pueda ser más eficiente en la forma en que yo resuelva esa situación. Pero siempre le pregunto a mi mente, yo le digo, si estoy recordando esto, estoy escuchando en mi mente lo que está pasando y las preguntas que yo me estoy haciendo. Entonces, yo puedo preguntarle a mi mente y decirle, ¿esto me va a servir realmente? ¿Esto no me va a servir?
¿En qué me puede servir esto? ¿Y para qué o por qué lo estoy evocando en ese momento? Pues el 90 o el 100% de las personas no hacen eso porque no tienen un buen control de sus emociones, se dejan llevar, se dejan controlar la mayoría por sus emociones. O sea, hacen un impulso excesivo de esa emoción y lo que hacen es distorsionar más la situación porque ven cosas que no son reales en el momento donde se produce el problema. Aquí es ponerse un lado y empezar a no controlar, equilibrar la forma en que tú expresas esa emoción. Y si no la puedes equilibrar, pues te retiras un poquito, respiras y entiendes que aunque te ha sobrepasado un poco la situación, tuviste la suficiente madurez para retirarte y regresar cuando estés listo para afrontar la situación que se está dando o la experiencia que se está dando en ese momento para que puedas hacerlo de una manera más madura y correcta, sin llegar a los límites de la impulsividad, porque las emociones pueden ser muy buenas consejeras, maestras, muy buenas armas, muy buenos dones, pero con excesividad pueden distorsionarse y convertirse en otra cosa que no resuelve nada y que produce más daños que beneficios. Entonces están los dos lados de esa emoción y esos dos lados de la emoción debemos equilibrarlo. Acuérdense que el espíritu se alimenta de los sentimientos que nosotros mismos formamos. Entonces, si se alimenta de los sentimientos propios nuestros y nosotros damos sentimientos de alegría, de paz, de tranquilidad, de armonía, de unidad, de igualdad, de respeto, de resiliencia, de compasión, de amor, de fe, de esperanza. Ese espíritu también se está alimentando de algo adecuado. Y es cuando tú ves que una persona al envejecer, envejece de una manera totalmente diferente a la mayoría de las cuales con impulsividad empiezan a ser impulsivos, empiezan a distorsionar esa emoción, empiezan a tener muchos padecimientos, empiezan a tener muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque esos bloqueos se están dando en ellos. Esta es la importancia de saber modular las emociones. Debemos aprender a modularlas, porque así aprendemos a pensar positivamente, aprendemos a vivir adecuadamente, físicamente hablando, y a sentir adecuadamente a nivel espiritual. Es importante saber la interconexión entre cada uno de esos cuerpos energéticos que tenemos nosotros y la importancia que se da cuando hay subidas energéticas y porque hay personas que padecen ciertas enfermedades y hay personas que no las padecen, hay personas que padecen ciertas situaciones y personas que no la padecen, porque hay unos bloqueos emocionales que pueden pasar de generación a generación a generación. Es por eso que hay padres hipertensos, hijos hipertensos, nietos hipertensos, bisnietos hipertensos, abuelos diabéticos, madres diabéticas o padres, hijos diabéticos, nietos diabéticos, todo esto va en relación. Hay enfermedades genéticas que cuando esta emoción se convierte en algo tan fuerte que no podemos salir de ese bucle, pues se distorsiona tanto, primero a nivel espiritual y después la distorsión a nivel físico. Todo tiene una relación lógica si la empezamos a ver no solo por el ojo científico, sino buscando la información que necesitamos para poder entender lo que somos.
Somos responsables de cada una de nuestras creaciones. Vida tras vida, somos responsables de lo que vivimos, somos responsables de lo que sentimos, somos responsables de lo que hacemos y somos responsables de lo que decimos. Por eso es tan importante no juzgar porque te estás juzgando tú, no dañar porque te estás dañando tú, no herir porque te estás hiriendo tú, no hacer lo que no te gustaría que te hicieran a ti porque te lo estás haciendo tú. La ley de causa y efecto que hay a nivel universal es muy explícita al decir que lo que tú me desees a mí o me hagas a mí o sientas de mí, se va a regresar a ti porque es la ley de causa y efecto y podríamos decir la ley de espejo. Entonces, cuando nosotros modificamos esa forma de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, formamos un comando de voz coherente con este campo cuántico universal. Empezamos a ver cuestiones coherentes en nuestra vida. Todo tiene una interrelación. Y no menosprecies al ser que está pasando por esa situación que tú, aunque la entiendas, no puedas ayudar porque hay cosas que no puedes decir, no puedes informar porque todavía no están preparadas algunas personas para escucharlas, otras sí. Esto es en dependencia del nivel de apertura, de conciencia o del campo áurico o del nivel de captación de información que tiene esta persona en ese momento. Lo único que puedes hacer es empezar a sentir, a ver si tú puedes ayudarle y si no, simple y sencillamente respetar la situación que está pasando porque tú ya la pasaste. Tú ya viviste esa vida, tú ya viviste esa situación. Que no la recuerdes, eso no quiere decir que no la hayas pasado. Bien, un placer y hasta la próxima.